Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les quiero relatar una historia muy poco conocida. Es sabido que el Hafez Haim se había casado en dos ocasiones. Luego de que falleciera su primera esposa, él se volvió a casar con otra mujer. Todos los descendientes de su segunda esposa, que se llamaba Miriam Freide Schindler, hoy en día son todos Bene Torah. Una hija de este matrimonio se casó con el Rab Mendel Sachs, y su hijo fue el Rab Hillel Sachs, que fue quien era el Rosh Yeshiva de la Yeshiva Slabodka. Con su primera esposa, el Hafez Haim, que se llamaba Frieida Alevi Epstein, había tenido 4 hijos. Sin embargo, los descendientes de su primera esposa desgraciadamente se apartaron del camino de la Torá y algunos hasta se perdieron. Estamos hablando directamente de los nietos del Hafez Haim, de su primera esposa. Pero en vísperas de lo que había sido la Segunda Guerra Mundial, la familia de la segunda esposa del Hafez Haim tenían la duda si quedarse en el pueblo de Radum, el pueblo de Radim, que en ese momento había sido tomado por los alemanes y consecuentemente por la Alemania y consecuentemente por los nazis, o irse a la parte rusa de Polonia, donde estaban en ese momento los comunistas. Bueno, al final habían decidido trasladarse a la parte rusa, aunque allí no podían cumplir con la Torá y con la Mitzvot, porque estaba prohibida la religión en Rusia. Entonces, pero por lo menos no los iban a perseguir para matarlos. Entonces decidieron irse a la parte rusa. La intención de ellos, de esta familia, la segunda esposa del Hafez Haim, la intención era de llegar a esa parte rusa y luego de allí trasladarse hacia Eretz Israel, que en ese momento era Palestina. Sin embargo, la tarea no era nada fácil, ya que para poder salir de Rusia necesitaban de un permiso especial, pero a los judíos no les otorgaban ese permiso y por lo tanto no los dejaban salir de Rusia. Además, esta familia ni siquiera sabían hablar el idioma ruso, ya que solamente hablaban el yiddish. Por lo tanto, no tenían manera de comunicarse y poder hablar con alguien para solicitar ese permiso para abandonar Rusia. Entonces, cuando ya estaban en Rusia, alguien les dijo que de entre los agentes rusos encargados de otorgar esos permisos de salida, había un judío ruso que sabía hablar yiddish perfectamente y que él los podía atender. Pero también les advirtió que ese agente aduanal judío ruso era un fanático comunista que incluso le hacía muchos problemas a los judíos y no le interesa absolutamente nada, ni judíos, ni con los rabinos, ni con los religiosos, sino que al contrario, los trata mucho peor. Bueno, era la única opción, pero por lo menos van a poder hablar con él en el mismo idioma, en yiddish. Entonces una señora, justamente esta que habíamos hablado, de la mamá del Rabbi Hillel Sachs, esta señora, que era de la familia del Hafez Haim, se presentó con ese agente aduanal y le preguntó si podría hablar con él en yiddish, porque ella no sabe hablar ruso. Entonces este judío comunista, agente aduanal, le respondió que sí, que él hablaba perfectamente el yiddish y a su vez le preguntó, perdón, pero ¿quién es usted? ¿De dónde es usted? ¿De qué familia o de qué lugar usted viene? Bueno, esta mujer le respondió que venían del pueblo de Radim y le dijo de qué familia, más o menos, de qué familia era, le trató de indicar. Entonces el agente ruso le dijo, si usted es de esa familia y del pueblo de Radim, entonces usted tiene que ver algo con el rabino Israel Meir Kegan, el Hafez Haim. Sí, claro, obviamente, yo soy su nieta. El agente aduanal le dijo, yo también soy el nieto de Hafez Haim, le respondió el funcionario ruso. La mujer se quedó sorprendida de lo que acababa de escuchar y le preguntó, pero ¿cómo puede ser? Él le explicó de dónde venía y le enseñó que él era el nieto del Hafez Haim por parte de la primera esposa que había tenido el Hafez Haim. Entonces resultaron ser parientes.
Seguramente, le dijo el funcionario, seguramente ya le habrán a usted hablado de mí, que yo no tengo nada que ver con la Torá, ni con los religiosos, ni con los rabinos, ni con los judíos, y que estoy en contra de todos ellos. Pero si tú eres descendiente de mi abuelo, el Jafetz Haim, así como lo soy yo, entonces no se preocupen, yo les voy a arreglar todos los papeles para que ustedes puedan viajar a Israel. Y así fue como le arregló todos los papeles y les dio los permisos necesarios para poder salir de Rusia e irse a Palestina, a Eretz Israel. Esa señora de la que hablamos es la madre del Rabbi Hillel Sachs, que era el Rosh Yeshiva de la famosa yeshiva de Slabodka en Israel. Ese hombre ruso, comunista, nieto del Jafetz Haim, de la primera esposa, alejado totalmente del judaísmo, de repente se le despertó esa chispa de Yehudí que todo Yehudí tiene dentro de él. Así como explicó el Rebbe de Koch sobre un pasuk, dice, Vayareo otanu a Misrim. Literalmente quiere decir, significa, nos dañaron los egipcios. Pero el Rebbe de Koch explicó de otra manera ese pasuk. Vayareo otanu a Misrim. Nos hicieron malos los egipcios. Durante tanto tiempo de Galut, durante tanto tiempo en la diáspora en Egipto, de tanto que nos castigaron, a veces nosotros mismos nos volvimos malos durante tantos años de exilio. Sin embargo, la Neshama del Yehudí nunca se pierde del todo. Y es por eso que muchas veces, y más en estos tiempos, estamos viendo cuánta gente tan alejada del judaísmo de repente se empiezan a acercar a la Torá. Porque esa chispa que toda Neshama de Yehudí tiene, esa chispa nunca se apaga del todo. La Neshama de un Yehudí, el alma de un Yehudí, es un diamante. Y aunque esté ese diamante cubierto de lodo o cubierto de barro, el diamante sigue siendo un diamante igual. Soy Elisuli y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo capítulo. Gracias.